Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido referente a proyectos. Vamos a ir avanzando para poder identificar y cómo realizar un proyecto, ¿verdad? Hablamos la vez pasada de ciertas preguntas específicas o cómo identificar que tiene que tener un título, un objetivo general, objetivos específicos, tres como mínimos, lo que es el desarrollo del tema en sí, un cronograma, también recursos, ya sea materiales o humanos que se va a utilizar, identificar bien dónde vamos a realizar, que el proyecto sea corto y preciso también, porque el tiempo establecido no es muy extenso para realizar un proyecto de gran envergadura o de muchos meses, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, identificar cómo realizar y cuál es el ambiente que estamos. Por ejemplo, ustedes están en el área de farmacia y el ambiente o el lugar que lo van a realizar. Primeramente, algunos ya están haciendo su pasantía seguro, otros ya lo terminaron, entonces saben ya en qué se va a basar su proyecto, qué tema específico va a generar su proyecto. Una vez que demos toda la parte teórica, me gustaría que hagan ustedes el proyecto. Principalmente, ustedes saben bien, en los formatos de la pasantía hay una parte donde dice proyecto, en donde tiene que haber un título, un objetivo general, objetivo específico, un planteamiento de un problema que ustedes hicieron. Ahí van a recabar las informaciones necesarias respecto al proyecto también. Entonces, para encaminar y conocer es lo que estamos desarrollando ahora mismo, la parte teórica, para que ustedes después lo lleven a la práctica y lo puedan desarrollar correctamente. Bien, hoy vamos a estar hablando de las fases de un proyecto. Está el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación del mismo, ¿sí? Entonces vamos a estar desglosando cada uno de ellos. Un proyecto consta de fases o momentos principales, dependiendo del ámbito donde se aplique. Un proyecto se reconoce entre 4 a 5 fases principales, las cuales son, nos dice. Diagnóstico, planeación, ejecución. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico. Hablamos de lo que era la planeación, la ejecución y evaluación. Estas corresponden al proyecto de desarrollo de la comunidad, ¿verdad? De desarrollo de un tema específico. En cada una de esas fases hay una serie de pasos que en conjunto conforman la metodología de un proyecto. Los pasos que conocerá enseguida tienen más relación con las fases de un proyecto para el desarrollo de las comunidades. Una vez que hayas identificado la fase, es necesario comprender cómo se realiza un proyecto o bien qué pasos deben seguir, ¿verdad? Es decir, identificar primeramente qué tema específico vamos a tratar y de qué área, ¿verdad? En nuestro caso, el área de salud, principalmente en la farmacia. Por ejemplo, quiero tratar mi proyecto sobre un medicamento específico o sobre un antibiótico o sobre la automedicación o sobre el trato en la dispensación de medicamentos con respecto o de parte de los farmacéuticos, ¿verdad? Un tema específico, vamos a decirle, que no sea de un área global, sino de un cierto sector, porque tampoco tenemos el tiempo para agarrar de todo el país, por ejemplo, ¿me entienden? Bien, un primer paso es que identifique la situación, necesidad o problema que interesa abordar y con ello contribuir positivamente con tus espacios de convivencia, ¿verdad? En dónde convives, dónde trabajas, cuál es el tema que te llamó más la atención, qué tema es lo que decís que haya un conflicto, hay un planteamiento de problema que quisieras investigar más al respecto y qué actividades desarrollarías para poder concluir ese proyecto. Bien, pasos o metodologías de un proyecto. Primeramente, identificar el problema o situación a resolver. ¿Cuál es el tema que te gustaría? Porque he visto que tiene tal situación, me llamó la atención. Analizar las causas del problema y sus consecuencias, ¿verdad? ¿Cuál es consecuencia que vos notaste y que te llamaron la atención? Determinar por eso los objetivos. Primeramente, un objetivo general, lo que queremos llegar a la meta a concluir y los objetivos específicos que vamos a desarrollar detalladamente.
Buscar información en diversas fuentes. Por sobre todas las cosas tenemos que buscar información aparte teórica también, ¿verdad? Donde vamos a explayar un poquitito lo que tenga que ver con el proyecto. Tenemos que también, hablábamos en clases anteriores, justificar ese proyecto, el por qué vamos a realizar y por qué nos llamó la atención. Y en eso involucra también una parte teórica, porque debemos tener conocimientos teóricos para poder realizar. Entonces, me gustaría que ustedes busquen un tema específico y vean informaciones diversas. Plantear soluciones, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución que ustedes ven? Y definir cronogramas de actividades, ¿verdad? ¿Qué actividades a realizar? Por ejemplo, entrevista a los personales, entrevista a los pacientes, entrega de críticos para que ellos tengan conocimiento, cosas así. Y ejecución del proyecto, llevarlo a la práctica con estas asignaciones o tareas, ¿verdad? Realizo los críticos, realizo las preguntas pertinentes y luego lo ejecuto, lo realizo en el lugar en donde estoy. Difundir o comunicar el proyecto. Nunca debemos sobrepasar eh, los límites o de las personas a cargo. Yo siempre tengo que contarle, por ejemplo, a las personas que están a cargo del lugar en sí, que puedan saber que yo quiero llevar a la práctica ese proyecto, a mi encargada, por ejemplo. Entonces mi encargada le comunica a quien corresponde. Y evaluación del resultado, ¿verdad? Evaluar esos resultados, si fueron óptimos o no, o que lo que yo estaba planteando como problema es cierto o no, o de repente que yo pensé mal, ¿verdad? También no olvidar el cronograma, la parte financiera, cuál es el costo en sí, cuáles son los que va a involucrar solamente a nivel persona o también a nivel económica y averiguar los costos y de acuerdo a eso hacer un cronograma económico. Y luego evaluar los resultados, si fueron positivos o no, si valieron la pena o no la realización del proyecto. Identificar el problema o situación, resolver. Como se comentó, es posible que en tu espacio se presenten situaciones como la exclusión de las personas con discapacidad, que se disminuya a las personas que algún etnia o a y los migrantes, o bien que se rechacen las expresiones culturales propias y otros grupos, las cuales son situaciones que desfavorecen la cultura, incluyendo a interculturalidad. Identificar el problema. ¿Cuál sería el problema? La automedicación. Yo veo que las personas van demasiado a la farmacia y piden medicamentos sin receta ni ir a consultar. Entonces, es un planteamiento de un problema, ¿verdad? Analizar las causas del problema y su consecuencia. Esto implica saber qué le está ocasionando y de qué manera está afectando a las personas, ¿verdad? Tienen efectos adversos o cada vez consumen más medicamentos, pueden producirles problemas, vienen con problemas gastrointestinales, ¿verdad? A consecuencia de eso, determinar los objetivos. Se establece qué se quiere lograr con el proyecto y para qué por sobre todas las cosas. Objetivos generales y objetivos específicos sería en este caso. Buscar información en diversas fuentes. Este paso contribuye para conocer a fondo la situación, necesidad o problemas. Pueden apoyarse en fuentes documentales o recabando informaciones mediante la observación directa, encuesta o entrevistas, ¿verdad? Me gustaría primero una parte teórica de la información, ¿verdad? Y luego realizar lo que es la parte de entrevistas, preguntas específicas que le vamos a preguntar, recabar informaciones de esa manera y plantear una solución, ¿verdad? Las soluciones se debe definir cómo se va a contribuir a resolver el problema o la situación elegida. De inicio puede plantearse propuestas para luego decidir cuáles se llevarán a la práctica. Luego definir un cronograma de actividades. Permite establecer los tiempos en que se llevarán a cabo las diversas tareas y acciones que competen al proyecto, ¿verdad? Las actividades, los cronogramas. Primero voy a informar a quien corresponde, ya sea por una nota. Una vez que me dé la aceptación, voy a hacer la observación del lugar. Luego voy a hacer las tareas pertinentes o actividades a realizar. Luego lo voy a ejecutar, por ejemplo. Entonces, cronograma por fecha.
Asignar tareas entre las participantes. En los proyectos es deseable la participación de varias personas, incluyendo aquellas que están siendo afectadas y también las que pueden contribuir a la solución. ¿Qué dice con esto? Que pueden hacer en grupo o uno solo el proyecto. Ejecución implica llevar a cabo las propuestas de solución, pero en específico las acciones que contribuyan a ir resolviendo el problema o situación. Difundir o comunicar el proyecto. Para tener los resultados que se pretenden con la ejecución del proyecto, es conveniente difundir previo durante el desarrollo de las acciones también, ¿verdad? En el cronograma poner también, ponerle que días antes voy a estar difundiendo, decirle a las personas que voy a hacer ciertas preguntas, que voy a tener preguntas específicas, voy a dar crítico, explicar para poder tener el apoyo necesario también, que la gente sepa y tengan una gran cantidad de personas también, porque no tiene que ser muy mínimo también. A quienes realizo la entrevista, preguntas específicas también. Evaluación y resultados. Este paso permite determinar los avances y logros que se han obtenido con la respuesta en marcha del proyecto. Cabe mencionar que el orden de algunos pasos puede variar, sin embargo, la idea es realizar siguiendo una secuencia lógica y sobre todo que te permita definir, planear e implementar en forma exitosa tu proyecto, ¿verdad? La evaluación de resultados, si fue óptimo o no, si fue lo deseado o no, ¿verdad? Decidí, ¿verdad? Realizar otra vez en otro lugar porque no informé a toda la gente, hubo muy poca participación. Hoy no lo pude llevar a cabo a 100% porque estaban con las lluvias, entonces no había tantos pacientes. Asimismo, dependiendo del alcance y propósito de este, puede darse el caso de que requieran algunos tipos de apoyo en cuanto a materiales, insumos, incluso recursos económicos. Por lo tanto, como parte de la metodología debe considerarse un paso al que puede denominarse gestión de recursos. También puede contemplarse otros pasos, como la localización o lugar donde se implementará, así como la justificación del proyecto. Lo que está diciendo, ¿verdad? Va a tener un aporte económico también, si va a tener o no, ¿verdad? Recursos económicos, recursos humanos, qué tipo de proyecto voy a tener, en qué lugar específico lo voy a realizar también. En otros casos hay proyectos que recurren a un diagnóstico, es decir, se identifica el problema o situación y se estudia con detalle para comprender sus causas. Algo similar a lo que hace un médico cuando diagnostica alguna enfermedad o padecimiento. Por ejemplo, si en tus espacios de convivencia prevalecen la discriminación hacia las personas que pertenecen a una etnia o bien notas que está perdiendo la lengua originaria, ciertas tradiciones o costumbres que enriquecen la cultura. Entonces es necesario diagnosticar qué está ocasionando estos aspectos relacionados con la falta de inclusión o interculturalidad. En nuestro caso, ¿qué sería? Un tema específico. Por ejemplo, el uso de antibióticos, principalmente la amoxicilina. La automedicación en ciertos medicamentos específicos o en caso de antibióticos. Antes de concluir, retomar algunas ideas principales de lo visto hasta el momento. Un proyecto es una forma de organizar y plantear un proyecto conjunto para alcanzar un objetivo y de esta manera contribuir a solucionar una situación o problema. Consta de fases principales que son el diagnóstico de una situación o problema, una planeación, una ejecución y una evaluación de acciones. Contempla una serie de pasos que permite dar orden a las tareas a desarrollar y lograr su implementación por sobre todas las cosas. Así que quiero que piensen ustedes, vayan pensando ya en un tema específico que les llame la atención, vayan analizando, por ejemplo, cierto planteamiento de algún problema, cómo lo estarían justificando, vamos a hacer por paso o ir viendo, ¿verdad? Materiales bibliográficos con respecto al tema para poder tener más conocimientos y elegir un buen tema al respecto, siempre que sea sobre la parte de farmacia. ¿Está bien?
Quiero comunicarles también que el otro martes vamos a estar teniendo nuestro examen parcial, nuestro primer examen parcial, que serían de 10 puntos. Va a ser todo teórico relacionado a esto que estábamos dando. Yo digo que ya estamos súper bien encaminados después de esta prueba parcial. Por ejemplo, ya podría dejarles como tarea para que vayan realizando ya lo que es el título, planteamiento del problema, que vayan alzando, yo voy corrigiendo y así estaríamos trabajando en los meses posteriores, ¿verdad? Ahora lo que me gustaría es todo va a ser a través de la plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a manejarnos de esa manera hasta concluir para que puedan enviarme el proyecto en sí y de repente pueden entregar también en sus diferentes sedes, que sería lo ideal. Porque eso está impuesto en la parte de lo que es la realización de la práctica, ¿verdad? Hay una parte donde dice un proyecto en sí, de algún tema específico que más le llamó la atención en su práctica. Entonces quiero que tengan en cuenta que el otro martes entonces vamos a tener una pequeña parcial, la primera parcial que serían de 10 puntos. Espero que le haya sido de ayuda este video.